Bueno, nos toca ver la parte del examen químico del examen general de orina. En la anterior clase ya hemos repasado el examen físico, ¿no? Todas las características que generalmente se las determina de forma macroscópica mediante los sentidos, muchas de ellas. Ahora, para el examen químico, chicos, que es la segunda parte que se realiza en un examen general de orina, nos valemos del uso de las tiras reactivas. Han debido escuchar de estas tiras, tal vez ya las han usado en algún momento. Son tiritas de papel, eh, muchas son plastificadas, que están impregnadas por distintos reactivos. ¿Mm? Bueno, los elementos o los parámetros que se determinan en un examen químico son estos: glucosa, para empezar, proteínas, y les estoy diciendo más o menos en orden de las tiras: glucosa, proteínas, sangre, la bilirrubina que puede estar presente, el urobilinógeno, los cuerpos cetónicos o cetonas, nitritos y los leucocitos mediante la estereasa de los neutrófilos. No está queriendo compartir en grande. Bueno, entonces, ¿qué es una tira? Eso es lo que les decía, son pequeñas bandas con tacos impregnados en reactivos que están adheridos en esta bandita, ¿no? Cada taquito, cada área corresponde a un parámetro que se va a evaluar en el examen químico. ¿Qué es lo importante, lo indispensable que deben saber para utilizar una tira reactiva? Primero que deben ser siempre guardadas, almacenadas según las condiciones que indique el fabricante, libres de humedad, libres de eh, temperaturas altas, de la luz solar, o sea, fuera de la luz solar o luz artificial. Y además el tiempo de lectura tiene que respetarse para cada parámetro, ¿no? Cada parámetro nos indica en qué momento se debe hacer la lectura. Por ejemplo, algunos se hacen a los 30 segundos, otros al minuto, otros a los 2 minutos. Y siempre hay que usar, como todo de activo de laboratorio, dentro la fecha de vencimiento, ¿no? No esperar a que se venza y usarlas. Una vez que ya ha vencido, entonces ahí acabamos de usar ese frasco de tiras reactivas. ¿Cómo se hace este examen? La tirita, se saca una nueva del frasco, se introduce completamente al frasco de orina, previamente homogenizada esta orina, y se deja ahí por unos 2 a 3 segundos. Luego se la saca y el exceso de orina primero se lo escude en el tubo, se deja caer el exceso en las paredes del tubo, y luego vamos contra un papel absorbente y completamos el escudido para que la tira empiece a reaccionar. Y se debe hacer la lectura, y como ya les dije, dentro los rangos establecidos. Hay muchas marcas de tiras de activos, ustedes van a decir, hay como unas 1000, pero todas se basan en dos métodos, si quieren. Uno es el multi-sticks. El multi-stick, esta primera marca fue la que sacó las tiras de activas para una lectura vertical. Se diferencia de la otra de su competencia, que son las Chemstreet, cuya lectura es horizontal. Eso si vemos el frasquito. Al final de cuentas, los métodos que utilizan para cada analito son muy parecidos, muy similares entre sí. Lo que diferencia son un poquito los rangos de lectura. Por ejemplo, algunos pueden tener el pH hasta 8,5, otros solamente hasta 8. Y la dirección de la lectura, ¿no? Como les decía, en el multisticks no es necesario inclinar el envase de las tiras, lo mantenemos en posición vertical y comparamos con las tiras que hemos usado. En cambio, en Chemstreet es necesario voltear el tubo, el frasco de las tiras, e ir comparando también con las distintas áreas. El orden también de los parámetros pueden variar, dependiendo si es multisticks o Chemstreet. Entonces, lo que hacen las casas comercializadoras es pedir los derechos de una de las dos, de multisticks o Chemstreet, para poder
fabricar sus propias tiras de activas, ¿no? Pero como les decía, al final los métodos son casi los mismos en una o en otra. Este es el procedimiento por el cual debemos usar las tiras de activas. Como les decía, primero hay que homogenizar la orina. El uso de la tira de activa puede ser en un tubo cónico o puede ser hecho en el frasco donde nos han traído la orina el paciente, pero hay que homogenizarlo. Entonces se sumerge la tira de activa completamente. Todos los taquitos o las áreas de la tira de activa tienen que estar dentro la orina por lo menos unos 2 o 3 segundos. Se saca, se elimina el exceso de orina en el borde del tubo del frasco y se deja escurrir el excedente en un papel absorbente. Y luego se voltea la tira y empezamos a controlar el tiempo para la lectura, ¿no? Cuando sea el tiempo para un determinado parámetro, hay que comparar con la etiqueta del frasco de las tiras para hacer la lectura. Ahora, esa lectura es manual. Hay también equipos automatizados para la lectura de las tiras de orina, ¿no? Que hay unos pequeñitos, pues ustedes pueden ver esto incluso a la cabecera del paciente se lo puede hacer, y hay unos un poco más complejos. Se basan en métodos espectrofotométricos para hacer la lectura de los colores de las áreas de los distintos analitos. Se introduce la tirita, se presiona hasta el fondo y se pone coser o leer y empieza a leer. Bueno, esto es útil cuando hay gran carga de muestras y tal vez cuando se quiere hacer muy exacto, ¿no? Con la lectura, pero no es indispensable este equipo. Podemos hacer la lectura visualmente, sobre todo si tenemos experiencia y no somos subjetivos, es decir, leemos como se debe, comparando con el color que se debe, entonces no es necesario un equipo, pero hay, sobre todo los laboratorios grandes, los de tercer nivel, usan sus equipos de lectura de orina. Ahora vamos a ir viendo los distintos parámetros. Vamos a empezar con la glucosa. Bueno, la glucosa en la orina ustedes saben que no es normal, ¿verdad? O sea, debería ser un resultado negativo el que nos muestre. Solamente va a haber glucosa positiva en orina cuando esta glucosa ha sobrepasado su umbral renal en sangre. Y bueno, eso ya hemos hablado en la anterior clase, o en el anterior tema, que es el umbral renal. Es la concentración en sangre de glucosa a la cual la de absorción en los túbulos renales de la misma ya no es completa y por lo tanto pasa hacia la orina. El valor al que ocurre esto es aproximadamente 160-180, es decir, en algunas personas puede ser a los 160 que ya ocurra una absorción parcial en los túbulos renales o en otras de 100 a los 180. Ahora, la glucosa que es permisible en la orina es de 2 a 20 miligramos sobre decilitro. Cuando está dentro de estos valores la glucosa en la orina, el resultado en la tira de activa va a ser negativo. No va a teñirse de ningún color, salvo el que estaba inicialmente. No va a cambiar de color el área de la glucosa. Pero si ya está por encima de 20, 50, 70, ya hay un ligero color. Sensibilidad dice 50 a 100 miligramos sobre decilitro. Quiere decir que las tiras de activas nos leen desde muestras que tienen 50 miligramos sobre decilitro de glucosa en orina, las mejores marcas. Y aquellas que no son tan sensibles pueden leer a partir de 100 miligramos sobre decilitro. Siempre es mejor trabajar con un método más sensible, ¿no? Se debe calificar con un resultado semi-cuantitativo esta prueba. Entonces, si es negativo, ponemos negativos, pero si es positivo, o sea, si hay glucosa más de lo normal en la muestra, podemos poner desde trazas hasta 4 cruces, dependiendo a qué color corresponde la tira de activa. Bueno, antes de ver la tira como tal en el área de la glucosa, vamos a ver qué sucede en esa tira, en esa área, en ese taquito, cuando yo pongo en contacto con la orina.
Ese taquito tiene reactivos, es decir, está impregnado por reactivos. Por ejemplo, tiene a la glucosa oxidasa, es una enzima específica para la glucosa. Promueve su oxidación a ácido glucónico y la liberación de peróxido de hidrógeno. Es muy parecida a la reacción, si se dan cuenta, a la determinación de glucosa por métodos espectrofotométricos, ¿verdad? Ese peróxido de hidrógeno se une a un cromógeno, ahora sí, en la tira es un cromógeno diferente que es el yoduro de potasio y lo oxida formándose un cromógeno oxidado. Y esta oxidación del yoduro de potasio hace que pueda virar el color desde el celeste, que es el rango negativo, va a pasar por un verde claro, verde oscuro, hasta marrón oscuro. Acá por abajo ustedes pueden ver el área de la glucosa en las tiras reactivas. El color celeste nos indica el rango de referencia normal de glucosa en orina. Entonces 2 a 20 nos va a dar un valor negativo. Ya cuando empieza a ver por encima de 50 miligramos sobre decilitro, se tornan estos colores. Primero un verde agua, verde, verde oscuro, marrón, marrón oscuro. Pues trazas este verde agua, una cruz, dos cruces, tres cruces y hasta cuatro cruces, el marrón más oscuro. ¿No? Hay que informar o negativo si no ha marcado nada, si no ha cambiado de color, o positivo y identificamos la cantidad de cruces que corresponde al color. ¿En qué pacientes va a dar positivo? Da en pacientes que han vencido el umbral de la glucosa, es decir, han tenido en algún momento una glicemia muy alta, ¿verdad? Y eso es en casos de diabetes mellitus, pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, algún tipo de alteraciones de la absorción tubular, eso en pacientes que tienen problemas a nivel de las nefronas, en casos de embarazo, cuando se instaura la diabetes gestacional, y puede haber algunos falsos negativos y falsos positivos, es decir, hay interferentes. Hay que tener cuidado cuando hay presencia de vitamina C o ácido ascórbico, porque también eso puede hacer que no se marque el área de la glucosa y inhibe la reacción que hemos visto hace un momento. Ahora las tiras, la mayoría ya vienen también para la determinación de ácido ascórbico. Están entrando poco a poco esa determinación y quedándose constante. Entonces siempre hay que verificar que no haya dado positivo para ácido ascórbico si es que se está sospechando que ese paciente sí tiene una glicemia alta. Los falsos positivos hay que tener cuidado con el hipoclorito y con el peróxido de hidrógeno, que son sustancias que a veces utilizamos como desinfectantes en el laboratorio, ¿no? Para hacer la desinfección de los mismos envases donde se recolecta la orina, de los tubos donde podemos poner la orina. Entonces, cuidado con esos. Bueno, ¿de qué depende la presencia de glucosa en la orina? Depende del valor de la glucosa en sangre, es decir, de la glicemia. Pero también depende de la velocidad de filtración glomerular y de la reabsorción tubular. Ambos tienen que ir de la mano, la filtración en el glomérulo y la transfusión en los túbulos. Si uno está más acelerado que el otro, entonces, por ejemplo, si la velocidad de filtración glomerular está acelerada, pero la de absorción tubular está disminuida, sí va a haber también presencia de glucosa en la orina, ¿no? Pero esos son casos raros, todo se debe a elevados niveles de glucosa en la orina, en la sangre, perdón. Entonces, podemos tener glucosurias diabéticas, lo más tradicional. Glucosuria alimentaria transitoria es cuando una persona tiene una sobrecarga de glucosa, ha comido demasiados carbohidratos y temporalmente puede su glicemia vencer el umbral renal de la glucosa y manifestarse como glucosuria, ¿no? Y tenemos los problemas tubulares, ¿no? Que es la glucosuria renal. Tenemos el síndrome de Fanconi, la intoxicación por metales pesados como el plomo, el mercurio, que disminuyen la funcionalidad tubular y por tanto impiden que la absorción de la glucosa en los túbulos sea completa. Segundo parámetro que se determina, las proteínas.
Las proteínas, ustedes saben, en su mayoría son moléculas de alto peso molecular, es decir, no deberían normalmente filtrarse en el glomérulo porque son grandes, son moléculas grandes y el glomérulo filtra fácilmente moléculas pequeñas. Pero si hay un daño a nivel glomerular, las células, el espacio intercelular crece y por lo tanto por ahí pueden pasar las proteínas. O también se puede deber a que aquellas proteínas que sí se filtran porque son de bajo peso molecular, porque también hay de esas proteínas, y que normalmente se absorben en los túbulos, no estén teniendo una absorción completa. La proteinuria normal, es decir, la concentración de proteínas en orina normal, está alrededor de menos de 20 miligramos sobre decilitro en una orina casual, una sola toma. Y si recolectamos una orina de 24 horas, debe ser menor a 150 miligramos en las 24 horas. Esa es la proteinuria normal. La sensibilidad de las tiras activas en cuanto a las proteínas es muy buena. 5 miligramos, puede leer a partir de 5 miligramos sobre decilitro de proteínas. Y la especificidad es específica para la albúmina, 99%. La albúmina, ¿saben? Es la proteína que más es más abundante en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, también es la que más se filtraría en un glomérulo dañado. Entonces, si encontramos albúmina elevada, es de pensar que las demás proteínas también están elevadas. Bueno, y la lectura es así como se hace, de 5 a 20, menor a 5. Si una persona tiene menos de 5 miligramos sobre decilitro de proteínas, es negativo, de hecho. De 5 a 20 se llama trazas, se informa así como trazas. Si está alrededor de 30 miligramos sobre decilitro, es una cruz. Si está alrededor de 100 miligramos, nos va a marcar 2 cruces. Si está alrededor de 300 miligramos sobre decilitro, nos marca 3 cruces en la tira reactiva. Y más de 2000 ya es 4 cruces que nos va a marcar en la tira reactiva. Una forma también de poder relacionar lo que nos marca la tira reactiva con otro elemento es la formación de espuma en la orina. Una orina que nos traen y que la vemos muy espumosa, presenta alta cantidad de espuma, es indicativo de que sí tiene proteínas. Entonces, esperemos en ese tipo de orinas que marque la tira, si no, tal vez hay que verificar y repetir. ¿Qué ocurre en la tira, en esa zonita de reacción de las proteínas? El método que se utiliza es el lesor proteico del indicador. La tira está impregnada con un reactivo, para empezar, que se llama azul de tetrabromofenol. Es un indicador de pH. Es decir, cuando hay un cambio de pH, vira, ¿verdad? De color, cambia de color. Pero también tiene un buffer que mantiene el pH estable en esa zona. El pH no va a cambiar, por más de que le pongamos orina ácida, orina alcalina, el pH se mantiene a 3. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el cambio de color? El cambio de color está ocasionado por la presencia de albúmina. La primera presencia de albúmina hace que el indicador cambie de color, por más de que no haya cambio de pH. Por eso se llama hedor proteico del indicador. Está haciéndole equivocar a ese indicador, que debería cambiar de color, sí, cuando hay un cambio de pH entre 3 y 4, pero a pesar de que no hay cambio de pH porque hay un buffer en esa zona de proteínas, la sola presencia de la albúmina produce el cambio del color del indicador. Entonces es el método de hedor del indicador. Aquí vemos la zona de proteínas. Si es negativo, se mantiene en el color original, que es amarillo, menor a 5 miligramos sobre decilitro. Trazas 5 a 20. Después, cuando está alrededor de 30, es una cruz, alrededor de 100 miligramos sobre decilitro, 2 cruces.
alrededor de 300 miligramos sobre decilitro 3 cruces, y por encima de 2000 miligramos sobre decilitro son 4 cruces. Cambia de un color verde, pasa por un color verde claro, casi verde amarillento, un color verde más oscuro. Mientras más cambie de color, mayor cantidad de proteínas hay en la orina. ¿En quiénes está presente la orina? Generalmente si son trazas, es decir, en esa franja de 5 a 20 miligramos sobre decilitro, podemos pensar que son proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Como la mucina, que es lo que normalmente en la orina o en el sedimento urinario llamamos filamento mucoide. Es normal que haya eso, sí, se produce sobre todo en ciertas posturas de la persona o en ciertos estadios. Otra proteína de bajo peso molecular es la proteína de Tan-Horsfall. Esta es una proteína que le da la matriz a los cilindros en la orina, que son elementos formes de la orina, ya vamos a verlos después. Otra proteína de bajo peso molecular, la proteína de Benson-Jones, que es un marcador ya tumoral, indica un mieloma múltiple, la presencia de proteína de Benson-Jones. Ahora, la proteinuria falsa por contaminación puede ser el producto de que ha habido contaminación de la orina con algunas secreciones que alrededor del meato urinario, como una secreción vaginal, la presencia de menstruación en las mujeres, porque la sangre sabemos que tienen proteínas, en el caso de los hombres, la contaminación con semen, o procesos inflamatorios o infecciosos en tejidos circundantes al meato urinario o a la uretra. Y finalmente, otras causas de proteinuria son fiebre, sobre todo en los niños, el estrés, exposición al frío, el ejercicio físico intenso, infecciones del tracto urinario desde los riñones, pasando por los uréteres, vejiga o uretra. Hay la hiproteinuria ortostática, que es una proteinuria que se genera por estar en la misma posición demasiado tiempo y por problemas cardíacos, ¿no? Esas son proteinurias generalmente que están alrededor de las trazas. Las proteinurias por fallo glomerular o daños renal ya son más altas, generalmente nos marcan 1 cruz a 4 cruces, ¿no? Y ese tipo de proteinurias puede ser por una inflamación del glomérulo, lo que se llama glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la hipertensión, la elevada presión alta, en el embarazo, sobre todo cuando se produce preeclampsia, pacientes diabéticos que ya están con una complicación renal. Y hay que relacionar también la presencia de proteínas con la presencia de otros elementos en orina. Si la tira nos marca, por ejemplo, 4 cruces de proteínas, hay que pensar que en el sedimento tengo que ver cilindros. Voy a ver seguramente cilindros, ¿no? Es lo que se relaciona con la presencia de proteínas. Ahora, también hay proteinurias tubulares, no solamente son proteinurias glomerulares. En el glomérulo ya sabemos por qué se produce la proteinuria, porque los espacios intercelulares se dañan con la enfermedad, con la inflamación, que llegan a agrandar el tamaño, es decir, las células del glomérulo se separan entre sí, dejando pasar las proteínas de alto peso molecular. Pero también puede haber problemas a nivel de los túbulos de las nefronas. Esto, por ejemplo, en una infección renal, una pielonefritis, el síndrome de Fanconi, enfermedad quística de la médula renal. Son enfermedades en las cuales los túbulos no llegan a absorber todas aquellas pequeñas proteínas de bajo peso molecular que han sido filtradas. ¿Cuál es el fundamento? Estas son reacciones aparte de la tira que se pueden efectuar en la orina para saber si hay presencia de proteínas. Entonces, lo más usado es la tira reactiva porque es fácil, en este momento nos indica incluso la concentración aproximada que hay de proteínas, pero se pueden seguir usando en los distintos laboratorios estos otros métodos, por ejemplo, hacer una precipitación de las proteínas usando un ácido concentrado. Por ejemplo, se utiliza ácido sulfasalicílico al 5%.
para precipitar. Sabemos que con esta cantidad de ácido las proteínas se desnaturalizan y por lo tanto van a precipitar. Y este método tiene una ventaja sobre las tiras reactivas. No solamente nos determina la presencia de albúmina, sino también la presencia de todas las proteínas que puede haber en la orina. ¿Okay? Ahora, hace un momento les hablaba de la proteína de Benson-Jones, ¿verdad? Les dije, es una proteína que utilizamos como marcador tumoral incluso, que indica, por ejemplo, la presencia de un mieloma múltiple, de macroglobulinemias, de linfomas, incluso de leucemias, porque los linfocitos producen este tipo de proteínas. ¿Qué linfocitos? Los linfocitos B principalmente. ¿Okay? ¿Cómo podemos identificar que se trata de la proteína de Benson-Jones, aquella proteína que hemos determinado en orina? Por sus características inusuales de solubilidad. Nosotros podemos agarrar una muestra de orina, calentarla y cuando se llega a unos 40-60 grados, controlando obviamente con un termómetro todo el tiempo, vamos a ver que se forma un precipitado. ¿Sí? Pero seguimos calentando y empieza a hervir la orina, llega a su punto de ebullición y ese precipitado desaparece. Y eso no es usual. Lo usual es que una vez que se forma el precipitado, se queda el precipitado. Pero a temperatura de ebullición, esa proteína nuevamente se solubiliza. Entonces así podemos identificar que se trata de la proteína de Benson-Jones. Es una proteína de bajo peso molecular, apenas 44.000 Daltons, por lo tanto puede filtrarse. Y recordamos que en el glomérulo se filtran todas las moléculas con un peso molecular por debajo de 60.000 Daltons o 60 kilodaltons, ¿verdad? Por lo tanto, esta proteína de Benson-Jones se puede fácilmente filtrar. ¿Y cómo la identificamos? Se sigue usando este método. Acá han salido métodos inmunológicos, pero si no se cuenta con los kits a veces de determinación de esta proteína, podemos hacer este método de ebullición. ¿Sí? Vamos por el tercer parámetro, que es la determinación de sangre o de hemoglobina, ¿no? La sensibilidad en esta área de la tiras reactiva es bastante buena. Nos detecta a partir de 0,015 a 0,060, es decir, en algunas tiras de alguna marca nos va a detectar a partir de 0,015 y otras hasta a partir de 0,060 miligramos sobre decilitro de hemoglobina, una cantidad muy bajita. Y si hablamos de eritrocitos, las mejores marcas nos detectarán a partir de 5 eritrocitos por microlitro en la orina y otras pueden detectar a partir de 15, que sigue siendo bueno el nivel de sensibilidad, ¿no? Cuando las cantidades que se pueden detectar con algún método son tan bajas, a eso llamamos sangre oculta. Macroscópicamente no vemos esto, incluso la orina va a ser amarillo, no va a tener ninguna alteración macroscópica, pero vemos que la tira reactiva marca sangre oculta por su buena sensibilidad. Nos va a detectar la presencia de sangre entera en la orina, eso se llama hematuria, o la presencia solamente de hemoglobina. Puede ser que los eritrocitos estén rompiendo en el torrente sanguíneo y dejan en libertad su hemoglobina, y esa hemoglobina se filtra en el glomérulo y aparece en la orina. Eso se llama hemoglobinuria. O también por la similitud que hay entre la mioglobina y la hemoglobina, puede también detectarnos la presencia de mioglobina en orina. La mioglobina es una proteína muscular, ¿verdad? Si hay destrucción de músculos y esa mioglobina llega a la sangre, por lo tanto esta va a ser detectada mediante la tira reactiva. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué sucede? El método que usa la tira reactiva para la determinación de sangre o de hemoglobina se vale de que la hemoglobina y también la mioglobina, conocida por la similitud estructural que tiene una actividad peroxidásica, es decir, actúa como una peroxidasa, puede promover la oxidación de otro tipo de moléculas. Entonces, ¿qué sucede? El taquito de sangre en la tira reactiva está impregnada con hidroperóxido de cumeno y el tetrametilbencidina, la tetrametilbencidina. Estos son indicadores, ¿sí? También indicadores de color que se oxidan en presencia de hemoglobina y de mioglobina.
es como una enzima que actúa y forman un complejo de color oxidado que se va a teñir, va a pasar del color amarillo que era el negativo por un verde oscuro, llegando a un verde azulado. Aquí vemos el área de en la tira reactiva de sangre, negativo es amarillo. ¿Verdad? Si se mantiene así el color, después de introducir en la orina, es negativa. Trazas, cuando ya toma un color medio verdoso, verde claro, verde oscuro, hasta un verde azulado. Trazas, una cruz, dos cruces, hasta tres cruces. Ahora aquí ustedes pueden ver estos dos últimos cuadritos. Marcan como puntitos, ¿verdad? Puntitos de color verde sobre el fondo amarillo. Eso por si acaso no es trazas, muchos lo ponen como trazas. Cuando sucede esto es porque los eritrocitos no estaban destruidos aún estaban intactos en la orina y por lo tanto decían han sido destruidos por el reactivo en las zonas que han tenido contacto en la tira. Cuando ya están destruidos y han liberado su hemoglobina, toda la tira se, todo el taquito de la tira se tiñe. Pero si están intactos los eritrocitos en la orina y solamente se han destruido por efecto del reactivo del taco, entonces van a aparecer ahí como aglomerados en ciertas zonas y forman un punteado en el taco de la tira. Entonces ahí también hay que ver la cantidad, se puede poner trazas, una cruz, dos cruces, pero de eritrocitos completos. Ahora, ¿en qué casos vamos a ver presencia de sangre como tal en la orina? Sangre completa con eritrocitos intactos. Hipertensión. Eso es porque la presión sanguínea está tan elevada a nivel del torrente circulatorio que empuja las células contra el ultrafiltrado. Y además que la hipertensión, igual que la diabetes mellitus, tiene como complicación el daño renal. Entonces poco a poco va a dañar el glomérulo, los espacios intercelulares se abren y por ahí pueden pasar incluso las células sanguíneas. También casos de nefritis, que son inflamaciones renales, necrosis a nivel renal, glomerulonefritis, inflamación del glomérulo, infartos renal cuando no llega irrigación sanguínea al riñón, complicación de la tuberculosis renal, la presencia de tumores a nivel renal, cálculos. Y esto en los cálculos sobre todo es porque cuando un cálculo, que es una piedra dura, sale por el tracto urinario, va dañando el tejido, entonces causa sangrados. Puede darnos un falso positivo en caso de contaminación con la menstruación en las mujeres y también va a ser positivo cuando una persona, un paciente, tiene problemas de coagulación, que siempre hay, los capilares siempre se están rompiendo los capilares sanguíneos, pero no se visualiza el sangrado porque las plaquetas inmediatamente tapan esas lesiones. Pero si es un paciente con baja de plaquetas, por ejemplo, o que no se activan sus plaquetas, esos sangrados se van a manifestar y van a estar presentes en la orina. Y la presencia solamente de hemoglobina en la orina que se debe a anemias hemolíticas, sobre todo. Estas anemias hemolíticas pueden ser por intoxicaciones graves que dañan los eritrocitos, como por ejemplo los metales pesados. El favismo es un tipo de anemia hemolítica congénita que solamente se manifiesta con hemólisis cuando el paciente consume habas, por eso se llama favismo, ¿no? Malaria, sabemos que el parásito de la malaria se introduce en los glóbulos rojos y los destruye por reacciones inmunológicas, como es el caso de la incompatibilidad en una transfusión sanguínea, procesos de quemaduras intensas, el frío intenso que puede también dañar los glóbulos rojos por el shock térmico, o ejercicio como el trote o la maratón de largas distancias, ¿no? La planta del pie está en constante choque con el suelo y a ese nivel se llegan a romper los glóbulos rojos. Ahora, mioglobinuria, es decir, presencia de mioglobina en la orina, esta proteína de los músculos, cuando hay cualquier tipo de lesión que dañe el músculo, puede ser lesión del músculo cardíaco o esquelético, o sea, a veces puede ser un infarto de miocardio también que me produzca mioglobinuria, aplastamiento cuando el paciente tiene un accidente, ejercicio muy intenso, anaeróbico principalmente, choques térmicos como un golpe de calor, una descarga eléctrica, todo tipo de traumatismos que dañen
el músculo van a liberar mioglobina y esta se va a filtrar hacia la orina. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a quedar, chicos. Siguiente, seguimos con bilirrubinas. ¿Alguna consulta? Doctora, disculpe, ¿hasta qué hora, hasta qué tema va a ser el examen? Bueno, todavía no han salido, ¿no? Fechas de examen. Vamos a ver hasta dónde estamos avanzando. ¿No? Yo supongo que va a ser todo este tema, incluyendo un poco más de... vamos a entrar luego a ver los líquidos biológicos, entonces un poquito más de eso será. O tal vez todo el tema. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no hay más, eso sería. Nos vemos la siguiente semana porque el viernes es feriado, ¿no? Chao, muchachos.